Está del otro lado Diego Aguilar. Buen día, Aguilar. Luis Gasulla lo saluda. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal, Luis? Buen día. Bueno, mucho se está hablando de este acuerdo con China por la famosa base militar allí en la provincia de Neuquén. Ayer en televisión el colega Feynman mostró ese convenio con la firma de Capitanich en su momento como jefe de gabinete de Cristina Fernández de Kirchner y del fallecido ex canciller Timmerman. ¿Qué es exactamente esa base militar y por qué el interés de Norteamérica? No, primero hay que aclarar que no es una base militar, es un observatorio del espacio lejano, es decir, un observatorio de 300.000 kilómetros de distancia Es para verdad. afuera. Ese es un dato. También es cierto que la Comisión Espacial China depende de las Fuerzas Armadas. Uno puede decir, esto en última instancia, así no sea una base militar hoy, es potencialmente en un convenio que tiene 50 años, un uso eventual dual. Esto es cierto. Justamente por eso, cuando se discutió y firmó este convenio, presidenta, la señora Cristina Kirchner, ella lo firmó, lo mandó al Congreso, Tratado Internacional, hay que ratificarlo, y el bloque de Juntos para el Cambio, que yo asesoraba en materia internacional, votó en contra. ¿Por qué votó en contra? Porque no había, justamente por esta situación dual, una cláusula que indicara que este observatorio solo se podía utilizar para cuestiones civiles. La mayoría kirchnerista en ese momento no prestó atención a estos comentarios, etcétera, y así salió el convenio. Pero vete aquí que 6 meses después me toca a mí ser el embajador argentino en China. Y lo primero que llego, apenas llego, es la necesidad de agregarle un adendum, un agregado a este convenio con esta cláusula. La verdad, yo pensé que China me iba a decir muy interesante su aporte, embajador, pero esto ya está cerrado. Hay un acuerdo firmado con la presidenta, con la expresidenta, se ratificó en el Congreso, discutámoslos en 50 años. No, no fue así. En un par de meses se acordó un agregado voluntariamente y China aceptó eso, tanto así que en ese momento la canciller Marcorra, mayo del 2016, fue a Beijing a anunciarlo conjuntamente con el ministro de Relaciones Exteriores chino. Es decir, hoy hay un observatorio que tiene una cláusula de uso exclusivamente civil y se cumplió su uso, al menos hasta ahora más importante, que era apoyar la expedición al lado oscuro de la Luna. ¿Se acuerdan ustedes? Fue muy Claro. Público, no es una operación secreta de China, fue a esa zona de la Luna la primera misión de exploración científica, y efectivamente sabíamos que iba a ser así porque lo necesitaba. Quiere decir, nosotros tenemos una ventaja geográfica, estratégica, tanto nosotros como Chile, debajo del paralelo 39, que es que tenemos un lugar excepcional para la observación del espacio, del espacio lejano. Aguilar, ¿y en qué nos convino esa instalación de esa base, llamémosla como quiera, que está allí en Neuquén? ¿Qué ganamos nosotros? El primer dato fue un dato de comunicación con el país que tenemos que recordar que es el primer cliente exportador argentino, China. Nosotros el 80% de la carne que exportamos al mundo va a China, el 70% del grano. Es decir, es una relación de cooperación. Es obvio que eso es una extensión del programa espacial chino en territorio argentino, sin lugar a dudas. Por eso se le dio, por ejemplo, extensiones de IVA en ese momento, porque es una instalación científica, no produce productos comerciales, no tiene intención comercial. Entonces, uno podría decir, negociamos bien, pregunta, ni usted ni yo éramos gobierno en el momento de esa negociación. Sí. Uno se hace la pregunta, ¿podríamos haber sacado más ventaja con China en una negociación, dado el interés y la necesidad explícita que China tenía de ese observatorio? Es posible,
que podríamos haber sacado algunos réditos comerciales, de apertura de mercado. A mí me tocó después, como embajador, abrir todo el mercado chino, todos los protocolos de productos argentinos pueden entrar en China. Se podría haber acelerado esa negociación en el momento de la negociación. Es posible, esto es así, siempre que hay el análisis de una negociación internacional, con el diario del lunes uno puede decir, se podría haber sacado más. Esto es contrafáctico, no lo podemos saber, pero es posible que se podrían haber negociado cosas. Diego, ¿qué tal? Agustina Girón lo saluda. Buen día, ¿cómo está? ¿Qué tal, Agustina? Bien. Como una persona que sabe mucho de política internacional y además ex embajador en China, me interesa su análisis sobre esto. El gobierno está definiendo si habilita efectivamente la inspección a esta base china. Ahora, la gran pregunta es, ¿qué consecuencias puede llegar a traer eso a nivel internacional y diplomático si efectivamente la Argentina habilita una inspección? ¿Qué consecuencias obviamente con China pueden llegar a traer? No, primero, cualquier cosa que pase en ese observatorio tiene que ser acordado con China. Hay acceso a nuestra Comisión de Asuntos Planetarios, la CONAE, tiene acceso y vinculación constante con el equipo chino. Es decir, ese no es un lugar secreto, es un lugar discreto, como si yo quiero ir mañana a visitar su radio. Claro. Voy, acuerdo un horario seguramente, me van a esperar, me van a mostrar la instalación, etcétera. Es un hecho acordado, o sea, no es un dato unilateral, voy y entro. Para entrar en una fábrica de autos, de un privado, claro, uno no va y atropella la puerta y entra. Claro, pero la Argentina tiene pleno derecho a inspeccionar todo lo que está ocurriendo allí. Yo no sé si la palabra es inspeccionar, pero obviamente saber lo que ocurre hasta un límite, porque hay que entender que esto es un programa reservado, ¿no? Claro. O sea, el programa de espacial chino, y esta es una unidad del programa espacial chino, tiene aspectos de reserva, como un laboratorio que esté haciendo una investigación de fórmula, tiene derecho a reserva de su fórmula, porque forma parte de su propiedad, ¿no? O sea, no hay que ponerle un dato geopolítico complejo, invasivo, etcétera, sino que hay aspectos que tienen, por supuesto, reserva. Yo lo escuché a Eduardo ayer en su nota, y él hablaba de la presencia de militares chinos. Yo no sé en este momento si hay o no militares chinos, pero yo le recuerdo a Eduardo y a la audiencia que hay marines norteamericanos en la embajada norteamericana, y es legal que los haya, como hay personal del Mossad, del servicio secreto de seguridad israelí, en la embajada de Israel y en otras embajadas. Nosotros tenemos en algunas embajadas, por situaciones delicadas, tenemos gendarmes. Es decir, esto no hay que darle el valor de una invasión militar o de operaciones militares reservadas. Lo que les puedo asegurar es que tanto toda la documentación de la negociación, etcétera, fue pública. No hay cláusulas secretas. También he escuchado que hay cláusulas secretas. No hay cláusulas secretas. Es una negociación de cooperación internacional casi clásica, muy parecida a la que a mí me tocó. Yo no intervine en esta negociación porque no estábamos, Juntos por el Cambio no estaba en el gobierno. Intervine para agregarle este adendum de utilización civil a este observatorio. Pero en la que sí intervine, sí. No, ¿y por qué, perdón, ¿no? Pero ¿por qué le parece que el embajador de Estados Unidos, Mark Stanley, plantea ahora o trae ahora este manto de duda, ¿no? Que fue también lo que levantó la polémica en los últimos días, cuando dice, los argentinos no saben muy bien lo que se está haciendo en ese lugar, deberían saberlo. Y es eso, ¿no? Lo que termina levantando la duda en los últimos días e incluso haciendo que el gobierno diga, bueno, deberíamos enviar una inspección. Bueno, yo creo que primero, yo no sé en este momento si nos falta información. Ahora, si el embajador dice esto, cosa llamativa, llamó la atención el propio ministro del Interior argentino,
sobre este dato, ¿no? Es llamativo que el embajador tenga información que no tiene el gobierno argentino. Pero si fuera así, que lo explique él. Yo no sé a lo que hace referencia. Sí estaba vinculado a la presencia de la general Richardson, una visita muy importante. La general Richardson, a cargo del Comando Sur del Pentágono, es la máxima autoridad militar en jurisdicción de cuestiones de seguridad estratégica de los Estados Unidos, de México al sur. Fue una visita muy importante, nadie tiene duda que hay un conflicto geopolítico, el más importante del siglo XXI, es entre Estados Unidos y China, como fue entre Estados Unidos y la Unión Soviética en el siglo XX. Claro. Entonces, hay una permanente atención y marcaje norteamericano sobre las actividades chinas en todo el mundo. Eso es así. Por supuesto, si uno le pregunta al Departamento de Estado o al Pentágono si le gusta que haya un observatorio chino en Neuquén, va a decir que no. Claro. No, claro. Y yo lo entiendo. Eso no es algo, cada hecho que produce evidentemente China, si nosotros anunciáramos, imagínense el escándalo que produciría que así como hacemos los ejercicios UNITAS en el Atlántico Sur con Brasil y con Estados Unidos, de nuestras fuerzas navales, anunciáramos que hacemos un ejercicio naval pacífico, un ejercicio naval con la Armada China. Bueno, claro. No se imagina, se pueden imaginar ustedes el escándalo de una situación de ese tipo. Pero eso también hay que entenderlo como parte de la normalidad. Ahora, en ese marco de la normalidad, lo que no tenemos que hacer es transformarlo como en una conspiración, en un hecho secreto que no. Pero hay que estar atentos, hay que estar atentos. ¿No? Diego, nos quedamos sin tiempo, tenemos que ir a las noticias. Le mando un fuerte abrazo. Gracias como siempre por su amabilidad de atendernos. Gracias a ustedes y a disposición como siempre. Un abrazo. Diego Velar, ex embajador en la República Popular de China. 8:02.